Nuevamente, buenas noches, les doy la bienvenida. Vamos a leer la bendita palabra del Señor, amén. Vamos a disponer todo nuestro ser. Ahí donde estás, cierra tus ojos. La palabra de Dios es más que letra, iglesia. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Esta palabra viene a darnos vida, iglesia, el poder de la palabra para lavarnos, para purificarnos, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Él está llamando a toda su iglesia, a todo el mundo, a volver a Él, a volver a beber esta leche espiritual, no adulterada. Leche espiritual no adulterada, porque la leche espiritual no adulterada es para crecer espiritualmente y para salvación. Bendito y alabado sea el Señor. Él está llamando a toda su iglesia en todo el mundo a sacar toda mezcla y toda levadura que le han puesto a su bendita palabra. La palabra de Dios es tan santa porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Porque a través de esta bendita palabra que tú y yo oímos, vamos a ser juzgados. La palabra de Dios juzgará a los hombres, dice las Escrituras. La palabra de Dios juzgará a los hombres. Y muchos han creído porque solo vienen a escuchar la palabra es suficiente. La palabra de Dios dice que hay que oírla, recibirla y obedecerla. Y que aquellos que obedecen su bendita palabra son los que verdaderamente le aman. Son aquellos que aman al Señor. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice que aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, a ellos el Señor se les revela. Eso dicen las Escrituras. Bendita sea esta palabra, iglesia. Oremos para que la verdad sea predicada en todo el mundo. No hay otra verdad fuera de Jesucristo. Cristo es la verdad. No lo digo yo, no es el Evangelio según San Claro. La palabra de Dios dice que en las Escrituras Él le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo. El Evangelio que se ha predicado durante tanto tiempo, un Evangelio del amor, pero no el amor del Padre, sino ese amor que tolera el pecado. El Señor no tolera el pecado. Si Él tolerara el pecado, el Señor no hubiera enviado a su Hijo, sino que hubiera tolerado el pecado. Dice que nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer que Él vino a morir por ese pecado que crees que el Señor tolera. El Señor es un Dios justo, misericordioso, tanto para la ira y grande misericordia. Pero de la misma misericordia que tiene el Señor, la gente cree que tiene misericordia para tolerar el pecado. La misericordia de Dios es Cristo, que nosotros no merecíamos ni el amor ni el perdón de Dios. Y ha tenido misericordia de nosotros. Y está llamando a todo el mundo, en todo lugar y a todo hombre para que se arrepienta. Esa es la misericordia de Dios. El Evangelio del amor, es que ese Evangelio viene desde hace rato, desde hace tiempo. Amor para tolerar el pecado. Si tú como padre o como madre vieras que tu hijo se va a perder o va a caer en un hoyo, por amor lo dejarías caer. Porque escrito está que el que pecare morirá. Y el Señor sabía que íbamos para muerte eterna, pero dio a su Hijo para que Él padeciera y pagara el precio por nosotros. Eso sí es amor, el verdadero amor. Que Él puso dos caminos y que aún sabiendo que hay estos dos caminos, sabiendo que hay estas dos caminos que el Señor coloca, dos opciones.
escogemos siempre el camino del mal y creemos que va a haber bendición, cuando escrito está que la desobediencia trae maldición y trae muerte, y que la obediencia trae vida y bendición. Y aún así el Señor nos trae con cuerdas de amor para volvernos a hablar, para encaminarnos por el camino correcto. Pero todos no recibieron la palabra, dice las Escrituras. Todos no creyeron. Aún pasando las cosas que van a pasar, porque escrito está en Amós y en Apocalipsis. Aún pasando lo que pasa, ni así se arrepienten. Pero si tú, a todos los que escuchan este mensaje, esta palabra llega a tu corazón, el Señor dice, corre a mí. Corre al oportuno socorro, iglesia. Es tiempo de volver al Señor. El tiempo de volver al Señor no es el tiempo de juicio. Él nos llama para que no entremos en el juicio que viene para la tierra. Para los incrédulos y desobedientes, dice la palabra de Dios. La gente quiere correr ya en el juicio. Él viene ya como juez. Ahora tenemos el abogado que intercede por nosotros. Corre a Él, iglesia. Lo que siente mi corazón que está por venir, solo Dios lo sabe. Veo la voz de mi Padre llamando en amor a todo el mundo entero. Nadie puede decir que no escuchó esta voz. Aún los que entran para curiosear a las redes sociales, porque puedo ver cómo siervos de Dios predican la verdad y hay gente que entra a maldecirlos. Aún ellos escucharon el mensaje. Aún los que entran a burlarse, los que nos llaman religiosos, aún ellos escucharon el mensaje. Y el Señor es Dios justo. Vamos a leer la bendita palabra. Le pido al Señor que sea Él hablando en esta noche. Pues sujeto todo mi ser a la obediencia a Cristo Jesús. Le ruego y le suplico a mi Señor que sea Él el que nos hable en esta noche. No es tiempo de jugar a predicar el Evangelio. Es tiempo, iglesia, de que las buenas nuevas lleguen hasta el último rincón de la tierra. Señor, mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos sujetos a tu obediencia, Señor. Mis ojos son tus ojos, mis manos son tus manos, Señor. Mis pies son tus pies, mi boca es tu boca, Señor. Simplemente soy una vasija de barro, Señor, para que tú deposites tu gloria y que nos hables, Señor. Tu pueblo necesita palabra de Dios y no palabra de hombres. Abre el entendimiento porque eres tú quien lo hace. Eres tú quien convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Yo solamente predico, Señor, lo que ha salido de ti, mi Rey. Gracias por tu bendita palabra. La leo en tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Malaquías, iglesia. Capítulo 2. En el libro de Malaquías, el Señor empieza hablando del amor de Jehová por Jacob. Luego habla de que el Señor reprende a los sacerdotes. Saben, iglesia, que cuando el Señor manda reprensión a su pueblo, empieza primero con los sacerdotes, con los encargados de dar alimento al pueblo. Está en Zacarías,
está en Malaquías, está también en Jeremías, en Isaías. Siempre empieza por los encargados de pastorear y apacentar al pueblo de Dios. Algo que yo leí en las Escrituras esta semana, cuando dice que los ángeles y los pastores reciben el mensaje del Señor. Dice que ellos tienen que hablar de los pastores y todos los que predican la palabra. Por eso dice la bendita palabra, que no nos hagamos maestros, porque para ellos hay mayor condenación. Tú y yo no nos podemos hacer maestros, ni pastores, ni profetas. Esto tiene que venir de lo alto, porque así como Él levanta, Él deposita en ellos lo que han de hablarle al pueblo. Por eso qué peligro hay cuando dedocráticamente levantan personas conforme a lo que veía Samuel. Apariencia. Cuando fue a ungir al próximo rey después de Saúl, el ojo de Samuel decía que era el hermano mayor de David. Pero él decidió de acuerdo a lo que él miraba en sus ojos naturales, la apariencia. Y se nos olvida que escrito está que Él escoge de lo pequeño, de lo que no se ve, de quien nadie ve, de lo vil y de lo menospreciado. Y Él trabaja primero con ellos. ¿O ustedes creen que David, el Señor ya había visto a David? Él pastoreaba las ovejas que su padre vieran de él. Y peleaba con el oso. Y peleaba con el león por unas ovejas que no eran suyas. Por eso cuando colocan a personas de acuerdo a lo humano, un líder espiritual, una persona impuesta por Dios, ama las almas, pelea por esas almas. Él dice en las Escrituras que velan por las almas de las ovejas. Pero eso hay que bendecirlos. Pero el Señor les llama asalariados a aquellos que no aman a sus ovejas. Y estos pastores recibieron el mensaje de los ángeles y ellos fueron a llevar el mensaje de lo que habían oído y visto. Pero hay muchos que están predicando lo que oyen o lo que han oído, un mensaje transmitido, pero no que viene de lo alto. El Señor, el dueño de la mies, es el que levanta, no los hombres. A David no lo levantó Samuel, iglesia. A David lo levantó fue Dios. Porque cuando el hombre levanta, pasa lo del rey Saúl. Es tiempo, iglesia, de que nos sacudamos. Porque hay muchos que el Señor ha levantado y tampoco están ejerciendo lo que el Señor les demanda hacer. Porque vamos a darle cuentas y a rendirles cuentas al Señor, al dueño de la mies. Eso lo dicen las Escrituras. Todo lo que somos y lo que tenemos es de Él. Somos administradores y en algún momento Él nos preguntará por aquello que nos dio. Están más pensando en el título que tienen o que han dado los hombres que la encomienda que el Señor ha dado. Por eso, en medio de la adoración, oraba para que se levantaran aquellos que se han desenfocado. ¿Ustedes creen que es fácil estar enfocado? No. Las circunstancias. Hay muchos factores para que alguien se desenfoque del propósito de Dios. Oremos para permanecer firmes en Él, iglesia, y enfocados en lo que Él ha demandado hacer. Porque casi que el Señor tiene que rogarle a muchos que hagan lo que les encomendó. Y es porque ha entrado desánimo en la iglesia. Cuando Él dice que no, el hecho que le digamos Señor, Señor, no va a hacer que le demos el reino, sino el que haga la voluntad de Él. Eso dice las Escrituras. Él está hablando a su iglesia. Aquellos
aquellos que saben que lo que estoy diciendo escrito está. Amén. No se sorprenda con lo que va a hacer el Señor. Va a sacar a personas anónimas a ejercer las labores que muchos no han querido hacer. De lo oculto y lo secreto lo va a sacar. Preparados en lo secreto. No los renombrados, sino los sin nombre. Sin nombre en el mundo, pero con su nombre escrito en el libro de la vida y conocido en el cielo su nombre. Amén. Eso es lo que mi Padre va a hacer en los últimos tiempos. Enfócate, iglesia. Sacúdete y levántate. Levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Muchos enfocados en el mundo y desenfocados de lo espiritual. Y quieren andar en el espíritu. ¿Dónde están hoy? Enfocados en el mundo. Malaquías capítulo 2, 17 habla: el día del juicio se acerca. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué dice? El día del juicio se acerca. Pero la gente prefiere, cuando yo escucho a estos hombres de Dios predicando, hay gente que dice: tú no conoces a Dios porque Dios es amor. Dios no es así. Entonces no sé qué Biblia lee, porque la palabra dice que hay juicio y que el Padre es justo. Tenemos un Padre justo, que los que están en pecado creen que estando en pecado el Señor les va a dar bendición. Es tanta la justicia de Dios que tiene que cumplir su palabra. La justicia de Dios es Cristo y Cristo es la palabra. Y esta palabra es la que nos juzgará, porque muchos quieren oír la palabra pero no la obedecen. Esa palabra que escuchaste y no obedeciste es la que te juzgará. Si oyeres hoy mi voz y la obedecieres. No es suficiente con oír la palabra, hay que obedecerla, iglesia. Y tú y yo no tenemos la capacidad de obedecer mientras que el corazón no sea circuncidado. Porque un corazón endurecido de piedra tiene dos cosas: está lleno de pecado, de incredulidad y de qué más. Pecado e incredulidad. Un corazón así no obedece. Por eso la necesidad de proceder al arrepentimiento y dejar que el Señor circuncide. Pero yo no necesito que me circuncide. Todo aquel que cree que no necesita circuncisión nunca se ha arrepentido, porque la circuncisión es quitar ese pecado por el que tú te arrepentiste. La gente cree que es con una simple oración y unas cuantas lágrimas y un pelón de rodillas. Eso es con frutos de arrepentimiento. Y esos frutos se dan a través de la obra del Espíritu Santo en una vida. Él quiere, iglesia, que a través del arrepentimiento reconozcamos el pecado y nos dejemos purificar y lavar por la bendita palabra que nos lleva a la voluntad del Padre. Amén. Han tomado la palabra de Dios como un amuleto, como hacer una simple oración y ya. Esto se trata de obediencia, porque mi amado Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo por obedecer y hasta la muerte. Esto se trata de permanecer en obediencia, y nadie lo puede hacer caminando en los caminos del mundo, porque el mundo siempre nos va a llevar a la desobediencia. Dice que el hombre carnal se opone a todo lo de Dios. Así la vengas a escuchar, caminas en oposición a la palabra de Dios. Pero él dice que el hombre espiritual camina dirigido por el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos obedecer si no dejamos que las obras de Dios deshagan las obras del maligno en nosotros. Eso es lo que mi Señor quiere. Y está llamando a su iglesia con tiempo para purificarla, para limpiarla de toda maldad y de toda iniquidad, como lo está haciendo con nosotros. ¿Por qué? Porque no va a venir por una iglesia que diga Dios es amor, pero sus obras muestren
el que no conocen a Dios, porque escrito está que el que no ama no ha conocido a Dios. Hoy le hablaba a alguien, son dos amigos, y el amigo tolerándole al otro amigo haciendo cosas de maldad. Y yo hablé con uno de ellos y le dije, tú no eres amigo y tú no amas a tu amigo, porque cuando uno ve que un amigo, uno lo ama, si va para el hoyo, tú le dices, no vayas más hacia allá, que vas a caer, te vas a golpear, va a haber consecuencias. Pero si tú le haces barra para que ese amigo prosiga el hoyo, tú no lo amas. Y hay mucha gente que llama a Dios amor, dice que con el pecado derechito para el hoyo, al abismo. Cuando uno ama al alma y uno les predica la verdad. Porque uno ama lo que Dios ama. Y Él nos amó a nosotros y nos sigue amando. Porque aún a pesar de la soberbia, el orgullo, de todo aquello que tiene el hombre, Él nos sigue llamando a arrepentimiento. De la rebelión que hay en el corazón del hombre. Hay personas que dicen, pero ¿por qué la palabra es así como tan fuerte? ¿Cómo le hablas a un hijo que está en desobediencia? Cuerdas de azote para la desobediencia. Hebreos capítulo 12. Él disciplina porque ama. Amén. Pero cuerdas de amor para los que saben que Él nos está llamando para salvación. Amén. Eso es lo que falta que la iglesia no malinterprete las escrituras. Dios es amor y de tal manera nos amó para que no nos perdamos en Dios su Hijo, para que procedamos al arrepentimiento y que cuando partamos de aquí, que durmamos, otros morirán, otros dormirán. Tengamos vida eterna con Él. Ese sí es el verdadero amor de Dios. Pero le llaman a esta palabra de exhortación, una palabra, voz de atalayas que se están levantando, llamando antes de iglesia. Oírnos venir y sentarnos aquí, oír es obedecer. Y dar frutos, iglesia, fruto del Espíritu Santo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Dios se cansa o no se cansa? No, como dicen esto, la gente ya terroriza que se predique la verdad. Pero esto pasa cuando se está en desobediencia. Dios se cansa. En el libro de Hebreos dice que el Señor se cansó del pueblo de Israel. Que ellos lo probaron una y otra vez al Señor. ¿Qué es probar a Dios? Que te llame, y te llame, y te llame, y te llame a arrepentimiento. El pueblo de Israel pagó durante 40 años. No, pero yo no estoy pagando, yo estoy bien, estoy trabajando, tengo mi casa, mi carro, mi beca, mi familia, mis hijos en la universidad. Tu corazón está vagando y no ha hallado descanso ni reposo. Tengas el dinero que tengas. Si Cristo no está, tú no tienes descanso. Así descanses con un puente y no te acuerdes de Dios. No has hallado descanso. Porque dice que lo que haya descanso es el alma. No descansan en el Señor. Eso está en Hebreos capítulo 3 o 7. Ya les digo. Está en el 7. No, en el 3. Amén, el 3, discúlpeme. Acá dice, escuchen lo que dice Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿la están o no están escuchando la voz de Dios? Amén. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, que dice, lo provocaron y lo tentaron. Como está la iglesia en este tiempo. Ellos en la conciencia dicen, sí, yo necesito buscar al Señor, pero ¿dónde están? Sábado hubo culto, domingo y lunes. ¿Dónde están? Si creen que
que Dios es la necesidad. Y cada vez que se acercan más las fechas del culto a los Baales, más se enfrían y más dejan de buscar al Señor, justificándose. Mira lo que dice: no endurezcan su corazón. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron. ¿No? A veces que Dios es misericordioso o no, o es Dios de ira. Lo prueban. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. ¿Dios se disgusta, sí o no? Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. Señor, le da ira. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entrar en el reposo no es venir cada 8 días. Entrar en el reposo no es venir solamente al culto. Mira lo que dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad. Cuando el corazón es incrédulo, ¿es un corazón bueno o malo? Es un corazón lleno de maldad. Para que se aparte del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. Ay, hermana, no exhorte. A mí el Señor me dio un don, precioso don de la exhortación, que le hizo bastante falta a la iglesia durante mucho tiempo. Amén. El don de exhortación es un don precioso para edificación de la iglesia. Porque no solamente es exhortación, sino que viene acompañado de edificación. Donde viene acompañado de su palabra, que es esperanza para todos aquellos que se arrepienten. Este don le hace falta a la iglesia. Porque muchos no se atreven a hablarle a los hombres porque no quieren ser desaprobados por los hombres. Llámelo con el cargo que quieran llamarle. Desde profeta, apóstoles, pastores, líderes, diáconos. Una cosa es la exhortación de parte del Señor y otra cosa es que tú reprendas en tus fuerzas a alguien. Pero el don de exhortación hemos visto cuánto ha edificado este lugar. Porque nos ha hecho volver al Señor. Volver nuestro rostro a Él. Reconociendo que hemos pecado contra el cielo y contra Él. Los profetas tienen este don. Pero uno ve a los profetas y ve vanagloria de la vida en ellos. No en todos, iglesia, pero sí en la mayoría, como dicen las Escrituras. Porque se volvieron profetas de hombres, pastores de hombres, pero no de Dios. Exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece el corazón del hombre? El pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Firme. Muchos inician la carrera, pero no todos la terminan, iglesia. Porque hay que mantenernos firmes en Él. ¿Y cómo esto es posible? Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nuestras fuerzas terminamos otra vez en las corrientes del mundo. Y dice que lo mismo del principio, así, para terminar como Pablo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado mi fe. Pregúntale a la iglesia en general, en todo el mundo, si está en la condición, guardando la fe, corriendo la carrera y peleando la batalla. Muchos han dejado de pelear la batalla. ¿Cuál batalla? Sí, yo peleo con los demonios. La batalla se llama la batalla de la fe. Porque lo que más le cuesta al hombre es creer. Y el justo por la fe vivirá. Dice: si oyereis hoy mi voz, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Triste iglesia, porque el Señor dice que muchos están oyendo esta palabra, pero le siguen provocando. Los que habiendo oído provocaron. El Señor le llama a ellos los tibios.
que los que tienen que ir a llevar las buenas nuevas de salvación ni siquiera las quieren recibir. Por eso preparémonos, porque hay un río que fluye del trono de Dios, de los que verdaderamente crean. Habiendo oído, dice, habiendo oído, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿El Señor se disgusta o no les gusta? No, Dios es amor. Él es amor, iglesia. Y nos está hablando en esta noche. Amén. No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Los que desobedecen no entran en el reposo del Señor. ¿Qué les hace pensar que la desobediencia trae bendición? ¿Quién les ha predicado eso? Sea anatema. Las escrituras dicen, desde el inicio, la desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias. Y lean Apocalipsis, si la ira de Dios no es sobre los hijos de desobediencia. Pero Él sabe que hay una simiente corruptible. Por eso Él viene y nos envía a su Hijo amado para cambiar esa simiente por la incorruptible. Para que por el poder del Espíritu Santo nosotros podamos obedecer la palabra. Amén. Pero ¿cómo esto es posible, Clara? ¿Cómo es posible? La palabra de Dios dice, cuando nos limpia y nos purifica de la simiente de pecado, de toda inmundicia, y esto lo hace a través de la palabra. Amén. Y Él nos da un nuevo corazón, y Él nos da un nuevo espíritu, y Él coloca el Espíritu de Dios en nosotros, porque los que están en desobediencia, Efesios 2 dice que tienen el espíritu ¿de quién? Del príncipe de la potestad de los aires, que es lo que te lleva o nos lleva a desobediencia. Pero todo que va a obediencia está lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia ha dicho, yo soy templo del Espíritu Santo, pero sus obras muestran que son sinagogas de Satanás, no templo del Espíritu Santo. Y Él está llamando, esta exhortación viene acompañada de qué? De esperanza. Te está llamando para que seamos templo del Dios viviente. A eso está llamando su iglesia. Él no te está desechando, pero va a haber un momento en que el Señor se va. Volvamos a cansar. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿No? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Dios está agradado conmigo cuando las obras son malas. Las obras de maldad son las obras de Satanás en cada persona. Pero mi Señor Jesús fue enviado para deshacer las obras del diablo, para que las obras de Dios sean manifiestas en nosotros. Amén. A eso fue enviado el Señor. Mientras que tus obras sigan siendo malas, entonces, ¿cómo así? ¿Yo tengo cansado al Señor? Sí. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dice que son hijos del diablo, porque a su padre el diablo ustedes obedecen. Eso lo dicen las Escrituras. Lo dijo mi Señor Jesús, la palabra que vino acá. Ustedes son hijos del diablo, nosotros somos hijos de Dios. Jesús, mi Señor les dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, eso es para todos los que están dicen ser pueblo de Dios. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Pero como hacen las obras de Satanás, su padre es Satanás. Eso es lo que dice la palabra. Palabra dura de oír, pero que llama a un pueblo a salvación. ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová? Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está qué? La palabra de Dios dice que la justicia de Dios está en Romanos capítulo 1, 17. Dice, porque el Evangelio
vendrá por fe. ¿Y qué? Y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, la justicia de Dios. Y todo el que cree en este evangelio, dice, voy a leer el 16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque este es el poder, iglesia, que Dios usa para salvación. A todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí está la justicia de Dios. Es Cristo. El que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo. Pero el que no crea, que dice Juan capítulo 3, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y si esa es la justicia de Dios, ¿qué te hace pensar que el no creer, que el no arrepentirte, que el no ser circuncidado y que tus obras sean malas te van a llevar a salvación? Y que Dios se agrada de eso. Mira lo que dice el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso es lo que estaba pasando en este tiempo. Se estaba reteniendo la verdad, creyendo que estando en pecado sacerdotes y pueblo iba a vivir bendición. Pero le han llamado bendición a las riquezas, le han llamado bendición a las cosas materiales. Te digo que Satanás da eso también. O que le ofrece a aquellos que hacen pacto con él. No es lo mismo que le ofreció a Jesús. Deseos de los ojos, deseos de la carne y la gloria de la vida. Y le llaman bendición. Y traen la ofrenda y el diezmo. Y el Señor dice que la ofrenda y el diezmo ciertamente están en las Escrituras, pero tienen que ir acompañados de un corazón limpio. Porque con tal de que no se vayan, se reciben unas ofrendas que son abominables delante del Señor. Sin importar que aquel que ofrenda o diezma, el alma se está perdiendo. Yo le prometí al Señor predicar la verdad. Si nadie ofrende ni diezme, sabemos que nos sostiene de arriba nuestro Señor, nuestro proveedor. Lo que queremos, iglesia, son almas salvas y nombres escritos en el libro de la vida. Eso es lo que anhelamos, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor anhela. Pero porque temor y por miedo no predican la verdad, porque saben que serían aquellos que los proveen. No son capaces de corregirlos, no son capaces de darle una palabra de vida eterna, sino que los llaman y les dan una promesa para que se vayan contentos y vuelvan con otros ojos. Dios no se agrada de eso. Vienen días muy duros y difíciles. Este evangelio es para valientes. Y una de las cosas que mi padre me dijo, no todos están dispuestos a llevar su palabra. Porque está la vanagloria que te da el mundo y está la gloria que es para él. Porque la gloria no es para los hombres, es para él. Cuando se dice que la palabra que se está predicando en esta noche, que se está predicando en todo el mundo, juzgará a los hombres. Viene un juicio. Hay unos libros, el libro de memorias, el libro de la vida, donde nuestras obras saldrán a la luz. Pero claro, la Escritura dice que nadie se salvará por obras. Sí, pero la fe sin obras es muerta. Y todo aquel que dice que ha creído en el Hijo de Dios tiene que tener las obras de Dios. Porque mi Señor Jesús dijo, las obras que yo hago, yo no las hago de mi cuenta, son las obras de Dios en mí. Lo que yo hablo, no lo hablo de mi cuenta. Es lo que es la palabra de Dios en mí. Ay, las obras nos juzgarán, iglesia. ¿Tus obras son de Dios o son de maldad? Si son de maldad, que tengo una buena noticia, te está llamando el Señor a santificación. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto,
a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, mi Señor Jesús. Y Él vino hace más de 2000 años. Mira lo que dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso es lo que mi Señor está llamando a su iglesia a ser: el fuego purificador y el jabón de lavadores, para limpiar a su pueblo de toda inmundicia. Porque Ezequiel capítulo 36 dice: los traeré de los confines de la tierra donde fueron esparcidos a causa de su pecado, los traeré, los lavaré, los limpiaré de todas sus inmundicias con agua limpia. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y colocaré el espíritu correcto, y luego colocaré mi espíritu. Pero le han enseñado a una iglesia llena de maldades que están llenos del Espíritu Santo. Por eso dice en Ezequiel 36 que a causa de su pueblo han blasfemado el nombre del Señor. Dice: son sus testimonios que hacen que me blasfemen, porque mi nombre es santo. Y dice en Ezequiel 36: no lo hago por ustedes, sino por amor al nombre, porque el nombre del Señor es santo. Amén. Su iglesia tiene que ser santo, porque Él dice: sed santos porque yo soy santo. Amén. En 1 Corintios, Él dice: maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Él la purifica, Él la limpia. Eso es lo que Él está haciendo, llamando a su verdadera iglesia a purificación. Esto es mucho más que una oración de fe. Estos son frutos de que hay fe en su iglesia. Este lugar puede ser pequeño, este lugar puede ser anónimo, pero el río de agua viva está saliendo de este lugar, la verdad, iglesia. Y todo el que crea será salvo. El que crea en este bendito evangelio. Dice la bendita palabra. Marcos, ¿de qué? Muchos dicen: yo no tengo inmundicia. Nosotros estando, porque el Señor nos llamó, escucha iglesia, los que escuchan este mensaje. Usted veo que tiene cara de profeta, venga profeta para acá adelante. Él llama primero a su pueblo a ser discípulos de Cristo, a conocer a su maestro, para predicar del que conoce, no de lo que le ha contado de él. Él le dijo en la gran comisión a sus discípulos: id y hacer discípulos. Bautícenlos. El bautizo no viene porque sea un requisito, el bautizo viene a través del arrepentimiento, porque muchos nos bautizamos por requisito. Bueno, en mi caso no, Él me mandó a bautizar, el mismo Señor. Pero muchos se han bautizado por requisito. ¿Usted cuánto lleva? No, pues de una hora que me bautice, ni siquiera les hablan del arrepentimiento. Ay, y yo me puedo volver a bautizar. ¿Cuántos bautizos lleva? 3. Hágale, sí, otra vez arrepiéntase. El bautizo viene por el arrepentimiento. ¿Qué le dice las Escrituras? Cuando Pedro le predicó a los 3,000 varones hermanos, que compungió la palabra de los hombres. ¿Y ahora qué haremos? Pedro les dijo: bautícense y arrepiéntanse para el perdón de pecados. ¿Qué pasó con Felipe y el etíope? Le predicó la palabra sobre Jesucristo, el evangelio de salvación. Le explicó lo de Isaías que iba leyendo el etíope. Y le dice el etíope: reconoce, se arrepiente. ¿Qué te impide que yo sea bautizado? Nada. Si crees, nada te lo impide. Pero ¿qué pasa? Gente incrédula, gente que no ha creído, pasando simplemente por las aguas. Dice: porque Dios es amor. El amor de Dios nos llama arrepentimiento. Para que vengan tiempos de refrigerio. Dice las Escrituras: ¿quién podrá estar en pie? Mira lo que dice Apocalipsis 6:15. ¿Viene un juicio? ¿Viene ira o no viene? Oh. Gloria al Señor. Dice, leámoslo desde el 6:15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra
Apocalipsis capítulo 6, verso 15 a 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, ¿quiénes? Los reyes de la tierra, los grandes según el ojo humano, los ricos, los que creen que a los ricos no les pasa nada, lean Habacuc, lean Malaquías, y verán que todo aquel que hace injusticia tiene un pago, iglesia, tarde que temprano. Porque hay gente que dice, ¿por qué los malos prosperan y nosotros no? Depende a qué tú le llames prosperidad. Porque en Primera de Juan lo dice el apóstol: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Hay gente próspera económicamente, pero su alma no. En todo. Y hay algo que el Señor tiene muy claro, es que hay cosas que le pueden hacer más mal que bien a un hijo. Lo pueden desviar. Pablo decía, se vive en lo poco y en lo mucho, en la abundancia y en la escasez. ¿Cierto? En todo tengo contentamiento. Los hijos de Dios tienen contentamiento en lo poco y en lo mucho. Pero los que no son hijos de Dios, si no tienen dinero, no, hasta ahí les llegó el contentamiento. Porque su Dios es el dinero. Mira lo que dicen los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre los montes y peñas y de los montes, vuelvo y lo leo. Aquí habla de los sellos, da del último sello. Dice que cuando esto sucedió, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, todos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque aquí ya viene como juez. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Llega o no llega? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pues por eso lo que dice, vamos a Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice. 2:5. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Que haya este sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál? Mira. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo? Despojarnos a nosotros mismos, iglesia. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira la recomendación que nos hace el apóstol Pablo. Por lo cual, como esto lo hizo mi amado Jesús, por lo cual Dios también le exaltó, porque dice que el que se humille será exaltado. Porque a los soberbios y los orgullosos y los altivos se los mira de lejos. ¿Y qué vemos en Apocalipsis capítulo 16? 6. ¿Qué vemos? Soberbios, orgullosos y altivos, poderosos, capitanes, reyes. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ricos. Pero él dice que seamos del mismo sentir que mi amado Jesús. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Apocalipsis 6, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquellos que aman a Dios lo confiesan ahora, pero aquellos que son soberbios lo confesarán en el día. Que los esconda de la ira que está sentado en el trono del juicio y de la ira de Jesucristo. Reconocen que Él es el Señor. O lo reconocen ahora o lo reconocerán en la ira. Pero toda boca lo confesará y toda rodilla se doblegará. Clamarán a los montes que los cubran. Por eso aquí Malaquías dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Mira lo que dice.
y se sentará para afinar y limpiar la plata, iglesia, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y me dio la cita de que yo soy limpio, yo soy bueno, yo le doy comida a los pobres, yo soy buena hija, yo soy buena madre, nosotros nos creíamos buenos y Él mismo dice, no hay ni tan solo uno bueno, solo el Padre que está donde en los cielos. Mira lo que dice en Marcos 7, no vamos a ir allá, se los voy a leer por el tiempo, pero lo pueden escribir. Marcos 7, del 20 al 23, dice que esta es la inmundicia que hay en el corazón del hombre, y muchos no lo reconocen como inmundicia, les parece normal ser así, que hay, dice, del corazón del hombre salen las peores cosas, iglesia, y eso contamina al hombre, porque creemos que en 2 Corintios capítulo 7, 1 dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Pero qué es? No, yo creo que es esa mala amiga que yo tengo. No, yo creo que es mi prima. No, yo creo que es la vecina la que me contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Saben qué le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos y a los fariseos? Lo que contamina al hombre está en el propio corazón. Y de eso es que quiere la mala al hombre. Dice, las peores cosas, mira lo que sale. Dice, salen de estos males, vienen de adentro del corazón y contamina al hombre. Homicidios, adulterios, los que están en adulterio, maldad, malos pensamientos. El Señor nos enseñó ya, porque la mente está enferma y necesitamos ser renovados para tener la mente de Cristo, porque salen los peores pensamientos, son terribles, iglesia, porque escrito está que el pensamiento también se peca. Dice avaricia, el que quiere más. ¿No han visto personas así? Ay, uno era así, iglesia. Uno no se conforma. El que tiene una estufa, no quiero tener otra. El que tiene un carro quiere otro. Siempre queremos acaparar, porque el alma no se satisface. Avaricia. No somos conformes con lo que Él nos ha dado y no somos agradecidos. Avaricia. Engaño. No hay engaño en nuestro corazón. Él está limpiándonos de todo engaño. Dice, no os engañéis. Él dice, no se engañen ustedes, digo, yo no puedo ser burlado. El que siembra en la carne, corrupción segará de la carne. Y el que siembra en el espíritu, del espíritu segará. Ustedes son los que se engañan, porque Dios nadie lo puede burlar. Y de eso nos quiere limpiar y lavar, de esas inmundicias. La inmoralidad. Inmoralidad sexual. Hay pensamientos perversos que se asustan. O nos asustábamos. ¿O no es verdad? Cosas que uno dice, ¿esto por qué lo pensé? Porque recuerda que hay una simiente corruptible que necesita sacarla al Señor para ponerle corruptible. Libertinaje, la envidia por Dios, robos, calumnias, la arrogancia y la necedad. Yo soy bueno. ¿Quién puede levantar la mano o dar un like allá de los que no tienen ninguna de esas? Hay mucho que limpiar. Y el jabón de lavadores está aquí para hacer. No el día de la ira, porque muchos correrán a esconderse. Es hoy. Si el Señor habla hoy, si escuchara la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron vuestros padres en el día de la provocación. Eso es lo que el Señor está hablando. En todo el mundo, levantando sus atalayas. Amén. Llamando al pueblo al arrepentimiento. No es una simple oración, porque la oración es orar y accionar. La iglesia se acostumbró a una simple oración, y la oración es poderosa, pero cuando la hacen en fe, porque dice, si confiesa con la boca, pero creen con el corazón. Estamos poniendo al mundo entero a confesar algo de boca, pero no a creer con el corazón. Es si creen en el Evangelio, no si creen en lo que nosotros decimos. Repita conmigo, escucha la palabra, que esta palabra tiene poder, el poder del Evangelio para hacer que el pecador se vuelva al Señor. Amén. Salmo 51 del 1 al 2, David, un hombre ungido, un hombre que fue rey, el Señor lo puso como rey, lo ungió, y dice las escrituras que tiene un corazón conforme al de Dios. ¿A ti te lo ha dicho? Porque a él te lo dijo. Pero mira lo que dice, porque conforme
porque era un corazón que iba a ser circuncidado por la mano de Dios. Mira, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad. Mira lo que David está diciendo después de haber pecado y reconocer. David reconoció, no, él levantó un profeta que le dijera la verdad como se te está diciendo en esta noche a ti y a mí, palabra profética, haciendo que el pecador reconozca el pecado. Porque él no había reconocido el pecado. Es más, se volvió tan insensible, porque cuando una persona peca, empiezan los sentidos espirituales a apagarse y le pueden estar diciendo estas palabras para ti hasta que el Señor te llama con nombre propio, como hizo con David, por misericordia y porque él amaba a su siervo David. Por eso lo hizo. Pero te tengo una noticia: el pecado tiene consecuencias. David nunca le pidió al Señor que le quitara las consecuencias. Él le pidió fue, mira lo que le pidió: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Es amoroso y es bueno, le está diciendo David. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que él quiere que haga su iglesia. Y David fue restaurado, ¿sí o no? Eso es lo que él quiere hacer. El ministerio de la reconciliación para volver al Padre. Es el ministerio que Jesús tenía y nos lo dio a todos sus siervos. Llevar las almas a ser reconciliadas a través del Hijo con el Padre. Ese es el ministerio. Usted quiere un ministerio grande, le dicen a la gente. Claro, el ministerio más grande que puede haber es que un pecador se vuelva al Señor. Un alma arrebatada, un tizón arrebatado del incendio para el reino de Dios. Juan 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos limpiará, nos perdonará de toda maldad. ¿Yo pecador? No. Yo simplemente tengo orgullo. No, yo simplemente tengo ira. De toda nuestra maldad. Jesús dijo: allá viene el príncipe de este mundo y él, nada tiene de él en mí. Y eso es lo que el Señor quiere. Que no tengamos nada del mundo. Que no tengamos nada del príncipe de este mundo. Y él tiene el poder de hacerlo. Jabón de lavadores. El que purifica con fuego la plata. Él es el que nos habla en esta noche. Santiago capítulo 4:8 dice: acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros, iglesia. Pecadores, limpien las manos. Ustedes, los inconstantes, limpien su corazón. ¿Por qué no son limpios en el corazón para los que vienen de vez en cuando? Porque son inconstantes. Y creen que un simple sermón los va a limpiar. Te digo que es mucho más. Porque Él dice en Juan capítulo 13, le dice a los discípulos, a los que dejaron el mundo y zarparon en la barca y la apartaron de donde está todo el mundo, le dijo a sus discípulos, a ellos, a los que les enseñó el reino, porque los discípulos, Señor, ¿por qué a los que vienen de vez en cuando al culto les hablan diferente? Y a nosotros nos hablan de otra manera, porque a ustedes se les dio el privilegio, porque es un privilegio que Dios da, no porque lo merezcamos, ser conocido los misterios del reino. A ellos se les habla por parábolas. Y en Juan capítulo 13, cuando Él los va a lavar los pies, Pedro dijo: no, usted no me va a lavar los pies. ¿Qué tenía que quitarle a Pedro? El orgullo. Enseñándole que Él, siendo el Hijo de Dios, vino a servir. Porque si no le enseñaba esto a Pedro, Pedro más adelante iba a ser de los que les gusta que les sirvan. Él le enseñó a servir a Él. Entonces le dijo: si no te dejan lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Dijo: no, Señor, entonces las manos, la cabeza, ustedes ya están limpios por la palabra. Quieren los discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra. Y Él dice: ustedes los inconstantes, limpien su corazón. Y nadie lo puede hacer por sus propias fuerzas. Esto es por la obra del Espíritu Santo. A través de la fe del Hijo de Dios. Y el Espíritu empieza a hacer las obras de Dios en nosotros.
Isaías 1:16 dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Daniel 12:10, me encanta Daniel 12. Dice la bendita palabra: muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Gloria al Señor. Porque para ser entendidos tienes que separar tu barca, tu voluntad de la voluntad de las corrientes del mundo. Él te dice: aparta un poquito más tu barca. Dice que cuando Pedro apartó su barca, dice que les enseñó las escrituras. Dice que los de la orilla, ellos venían a oír la palabra, pero le dijo: Pedro, aparta un poco la barca de la orilla. Y la apartó, y ahí les enseñó la palabra. ¿Por qué no son enseñados por la palabra? Porque les gusta estar donde están las corrientes del mundo, donde están todos. Pero el Señor a sus discípulos, a los que lo siguen, ellos quieren hacer más de lo que hacen los demás. Sabemos que estar hoy aquí es una bendición, sin importar que sea festivo. A tiempo, fuera de tiempo, en todo momento sabemos que lo necesitamos. Señor, te pido que bendigas esta semana, Señor. Ni me buscaste, ni las gracias me diste, pero quieres bendición en desobediencia, no dejando de congregarse como algunos tienen por nosotros. Mira lo que dice: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como la plata, y traerá Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra quienes, los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira, a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pero hay algo muy lindo que dice aquí, ya les digo. Para los hijos de Leví afinará como la plata, y traerá a Jehová de la ofrenda de Judá y Jerusalén en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran mentira. Amén. Aquí hay una parte, no la veo. Ya. En el 2 también, en el 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? De muchos dirán: ay, y Él se manifiesta. No van a poder estar en pie cuando Él se manifieste. Él se está manifestando en ese tiempo. Mira la forma de manifestarse. Rápidamente, en Juan capítulo 14. No me podía ir sin decir. ¿Cómo se manifiesta el Señor en una vida? Ay, el Señor se me ha manifestado porque yo leí y se manifestó. La forma del Señor ser manifestado es a través del Espíritu Santo. Y esto lo dice Juan capítulo 14, verso, le hablo desde el 18. Leanlo todo en su casa, la promesa del Espíritu Santo. Pero es necesario que yo me vaya para que Él venga. Él es el que les hablará de lo mío. ¿Quién los traerá a mí? Mira, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Por medio de quién? No, vendré a vosotros, dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Escuchen, el que tiene mis mandamientos, que más y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué? Y me manifestaré a Él. Pero vuelvo y lo repito: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo amo a Dios y guarda los mandamientos, no. ¿Cuáles los 10 mandamientos? Aquí están los mandamientos del Señor. Su voluntad. Cuando escuchamos su palabra y salimos obedeciendo,
clamándole al Señor, que su Santo Espíritu nos guía a toda verdad, nos lleva a la verdad y caminar por el camino correcto. Porque esta palabra es lumbrera nuestro camino, iglesia. Esta palabra es la que nos hace caminar por el camino angosto. Esta palabra es la plomada, esta palabra es la lumbrera, la que muestra la condición en la que estamos. Y si empezamos en desobediencia, esta palabra, como en esta noche, nos hace caminar otra vez. Amén. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y qué dice ahí? Que se manifestará. Pero también hay otra manifestación, que es en el tiempo de la ira, que reconocerán que él es el Hijo de Dios. ¿Cuál de las dos quiere? Es mejor amar y guardar sus mandamientos. Mira, le dijo a Judas, no le Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos dicen amén? Y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Por medio de quién? Escucha. Y haremos morada con él. Porque el que lo ama, esta misma palabra lo purifica, lo limpia. Y reconocemos qué es lo que el Señor quiere sacar de nuestras vidas. Y empezaremos a ser el templo del Espíritu Santo. A la morada de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque dice el Ageo, la gloria postrera que llenará este templo será mayor que la primera. Pero lean Ageo, ¿por qué? Porque él viene a poner orden acá en el templo. Porque dice que se ocuparon primeramente de las cosas del mundo y habían olvidado su templo. Ese templo hay que amarlo y cuidarlo porque es templo del Dios viviente. Pero si nosotros lo volvemos sinagoga de Satanás, el Espíritu Santo no mora donde mora el pecado. Y haremos morada con él. El que no me ama, escucha, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, nuestro amigo iglesia, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En Lucas 10, del 21 al 24 dice que mi Señor Jesús se regocijó en el Espíritu cuando el Señor le reveló lo que estamos escuchando hoy y que se ha recibido y guardado en tu corazón, porque la revelación no es solamente oír, la revelación verdaderamente es cuando se obedece. Porque todo el que obedece es porque recibió revelación del Padre. El Señor dice, me regocijo, oh Padre, se regocijó en el Espíritu de que le diste a conocer esto a los niños, a los pequeños, y se lo ocultaste a los sabios, a los que creen que saben mucho. Muchos profetas y sabios desearon ver, dice el Señor Jesucristo, lo que vosotros veis y no pudieron. Bienaventurados sois, dice el Señor. ¿Quieres ser bienaventurado? Es necesario obedecer, iglesia. Esta es la bendita palabra que el Señor ha dado en esta noche. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que es viva y que es eficaz. Palabra que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos, Señor. Esta palabra que tiene el poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Bendecimos tu palabra. ¿Cuántos podemos bendecir la palabra de Dios? Esta palabra, iglesia, que es la voz de Dios para hablarle a su pueblo, Señor. Hoy oramos para que tu palabra corra, Señor. Oramos para que tu mensaje, el mensaje de salvación, llegue hasta el último rincón de la tierra, Señor. Levántanos, Padre. Ya no vamos a orar para que levantes a otros. Levántanos, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego en los confines de la tierra, Señor. Pero esto no es por fuerza humana, sino porque el Espíritu Santo está sobre tus verdaderos hijos y testificarán. El Espíritu testificará de que ellos son los hijos de Dios. Y recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero es necesario la purificación y la limpieza del templo primero, iglesia. Bendigo sus vidas, bendigo la iglesia de Cristo. Señor, bendigo
Bendigo tu iglesia, Señor, porque en este tiempo maldice tu iglesia. Gente cercana maldice tu iglesia, pero nadie puede maldecir, Señor, a tu pueblo. Nadie puede maldecir lo que tú has bendecido, Señor. Bendigo tu iglesia, bendigo a los que creen, aún a los que no han recibido el mensaje, así como tú oraste, Señor. Oro por ellos y oro por los que han de creer a causa de la palabra en sus bocas, Señor. Bendigo, Padre Santo, a todos tus ministros, a todos, Señor, tus siervos, a todos tus colaboradores, porque somos colaboradores de Cristo, Señor, para la edificación, oh Padre Santo, de tu reino, Señor. Bendigo, Señor, oh Padre Santo, que esta palabra llegue a que tenga que llegar, Señor. Haz volver en sí a los que tengan que volver en sí, Señor. Despierta a los que tengan que despertar. Sopla aliento de vida sobre vuestros secos, Señor. Oh, sopla vida, Señor, sobre los muertos, y los muertos vivirán, Señor. Esta palabra tiene poder de dar vida, y esta palabra tiene poder de despertar al que está dormido, Señor. Bendita, bendita tu palabra. Bendito tu Hijo, bendito tu Santo Espíritu, y bendito eres tú, mi Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús nos despedimos en esta noche de este lugar, pero no de tu santa presencia. Amén, amén y amén. Vamos a colocar esta alabanza, por favor. Dile al Señor en esta noche que te ayude, iglesia. Necesitamos ser purificados. Dile, Señor, límpiame, purifícame, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Es la oportunidad que el Señor nos da, iglesia. Clamemos por nuestras familias. Clamemos por todos aquellos, iglesia, que han de recibir el mensaje. Fuego purificador, iglesia, con tu fuego purificador. Santo Espíritu es fuego, Señor. Con tu preciosa unción, clama desde tu corazón. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Él tiene el poder, iglesia. Purifica tu iglesia, purifícanos, Señor. Lávanos, Padre. Renovador de lavadores, lávanos, Señor. Dile con tu corazón, revélate. Te quiero conocer, Señor. ¿Cuánto lo pueden adorar desde el corazón? Con tu preciosa unción.
alabando, Señor. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, Señor. Porque es el poder que tú usas para salvación. Ese es el poder que Dios tiene para hacer que su pueblo se vuelva a Él, iglesia. Bendito y alabado seas. Danos un nuevo corazón. Danos un nuevo espíritu, Señor. Que espíritu noble nos sustente. Necesitamos ser sostenidos por tu bendito Espíritu Santo, Señor. Oh Espíritu Santo, clamamos por el gobierno de Dios en tu iglesia y en el mundo entero, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén.